aumentan el impuesto especial a productos y servicios, el famoso IEPS. Pero jurisdicción Hola, ¿qué tal amigos de Conexión MX? Recibo un grandioso saludo de su servidor, Carlos Federico. En ausencia de mi compañero Albino Córdoba, ya que tuvo que hacer algunas cositas por ahí, me encuentro hoy solo aquí frente a ustedes para darles las noticias que le acontecen a este México sabroso por el día de hoy. Y el día de hoy, que faltan pocos días para que la cuarta transformación ya tome el lugar adecuado, ese lugar adecuado que ustedes los mexicanos le dieron a Andrés Manuel López Obrador, y los que ya se encuentran en pleno poder son los de la Cámara de Diputados y la de Cámara de Senadores, ahí haciendo ruido, cambiando ya algunas de las leyes, con las cuales ya tenemos ahí varios programitas, como los del PRI, PAN, PRD, siguen ahí poniendo pretextos para que no se les investigue en sus problemitas, problemotas o problemones de corrupción. Por hoy quiero mandarle un grandioso saludo para Iber Alejandro, un youtubero que hoy tuvo problemas en su canal, un canal en el cual también le gusta desenmascarar a ese México corrupto. Espero y pronto ya tengas tu canal tal y como debe de ser y nos quitemos de especulaciones. Todos los amigos youtuberos, que somos más de 30, 40, casi 50, los que estamos apoyando, no apoyando, digamos, esta cuarta transformación, sino apoyando un México más justo, un México de más legalidad, un México donde los desprotegidos de veras tengan las mínimas situaciones en las cuales ellas se puedan desarrollar, y esos 80 millones de pobres en los cuales ahorita México tiene, se vaya reduciendo esa cintura poco a poco. Amigos youtuberos, que todos están colaborando de alguna manera con su granito de arena, sin recibir ningún chayote alguno, sino el único aplauso o el único like, como le llaman por estos medios de comunicación, de ustedes los que nos ven. Por lo pronto, pues vamos a seguir. Ojalá y pronto el amigo Iber Alejandro ya resuelva su problema. Youtubero que tiene su peculiaridad y su gente, tal como Conexión MX también lo tiene, y todos los demás. Ya saben que estamos para servirnos los unos a los otros, y unidos pronto llegaremos más adelante. Por lo pronto, amigos de Conexión MX, pues ¿qué les parece si entramos en materia? Hoy me dieron ahí un poco de herramientas, me puse a investigar a través del Twitter y vi tanta información con la cual se puede poner sabrosos estos 10, 15 minutos en los cuales vamos a estar aquí juntos, ustedes y nosotros. Yo en este aspecto, ya que Albino Córdoba hoy me abandonó. ¿Qué les parece si empezamos por ahí y nos vamos a ver uno de los twitters que me llamó mucho la atención el día de hace un momento, el día de hoy? Vamos a empezar aquí con Andrés Manuel López Obrador, con el comunicado que nos está mandando, donde dice: les comparto el mensaje que me envió Alfredo Harp Elú, quien además de ser un empresario con dimensión cívica y social, promueve el béisbol. La mejor inversión está en México. Yo estoy invirtiendo en el Fondo 105 de GBM, conformado por empresas mexicanas que dan trabajo directo a más de 3 millones de hombres y mujeres en beneficio de sus familias. Help Ayu es uno de los principales empresarios aquí en México, de los cuales tiene diferentes empresas, y como siempre el futuro presidente Andrés Manuel López Obrador pues le encanta el béisbol, y creo que tienen alguna afinidad de él y Alfredo Harp Elú, que es el dueño de los Diablos Rojos del México, y por lo tanto tiene muchas empresas, y ya se está poniendo en conexión ahí con el Expreso de Tabasco para empezar a
a ponerse en contacto y así sacar a este México de pobreza, como les comentaba ahorita, y llevarlo hacia adelante y que la gente más desprotegida tenga mínimo cubiertas sus necesidades para salir adelante. Aquí nos encontramos al gran youtubero amigo Nacho Rodríguez, donde dice, y esta nota de abril la refriteas como para qué, donde el economista Carlos Elvin dijo que cancelarán el Naim es ponerle el freno al crecimiento del país. Según esto, el economista. Vamos a ver aquí a Carlos Loret de Mola, que es uno de los que nos encanta, de nuestros favoritos, de esos chayoteros que todavía no entienden que México está en un cambio. Y dice Carlos Loret de Mola, confirma la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México que son 8 personas que fallecieron en la carambola México-Toluca. Ahorita es la noticia, desgraciadamente, allí un tráiler impactó a varios autos y ya aumentaron el número de muertos. Hace un momento eran 7 personas donde estaban que habían fallecido y ahorita todo parece indicar, según Carlos Loret de Mola, ya van 8. Vamos a ver esta foto patética. ¿Qué dice Risco? Donde está la señora Claudia Ruiz Massieu y Osorio Chong. Ahora explíquenlo con sus propias palabras, sin leer las diapositivas. Pues, ¿qué podemos explicar de estos señores? Pues nada más que son el sinónimo de la corrupción. Una que es sobrina de Carlos Salinas de Gortari y Osorio Chong, pues que es nada más parte de la cloaca esa del neoliberalismo, el cual tiene sumido a México en la pobreza y enriquecido él y otros más a través de sus privilegios en la política en la cual siempre han vivido y quieren revivir dentro de 3 años, 2 años y medio, cuando ya haya elecciones para diputados una vez más en la cuestión federal. Vamos a ver qué dice mi compadre Julio Astillero. Aguastrón, más débil, aumenta la agresividad. Y es cierto, hubo votaciones el día de ayer en la Unión Americana para cambiar congresistas, diputados y senadores, y desgraciada o afortunadamente el Partido Republicano al cual pertenece Donald Trump perdió la mayoría de las curules. Ahora el equipo mayoritario es el Partido Demócrata, del cual pertenece Hillary Clinton y el morenón, el expresidente, y Donald Trump, pues como siempre despotrica. Y yo creo un poquito más adelante vamos a ver aquí uno de los problemitas que se desató con un periodista de CNN, donde empezó a cuestionar el día de hoy, a Donald Trump, y el cual Donald Trump se enojó bastante al grado que ya le quitó su acreditación para que ingrese a la Casa Blanca. Vamos a ver aquí qué dice la carta de muchos mexicanos que hubiera querido escribirle a López Obrador: libertad de expresión. Azucena Oresti dice: así son las cosas en la México-Toluca. El problema que les comentaba hace rato sobre el accidente que hay en la carretera México-Toluca. Martí Batres, siempre muy atinado. Galván Ochoa con sus cifras y datos. Enrique Galván Ochoa, el error de octubre fue el de los engañados por la chayocracia. Amanece hoy el peso igual que antes de la cancelación de Texcoco. Vamos a abrirle un poquito más la nota para verla. ¿A qué le llaman error de octubre? El error de octubre, toda la bola de políticos corruptos y toda la bola de chayoteros o todos esos periódicos fifís le han llamado el error de octubre ahora que hubo la consulta y ganó el proyecto de Santa Lucía, Benito Juárez y Toluca, en lo cual el dólar se disparó poquito porcentaje, no fue tanto, y le llamaron el error de octubre. Hoy el peso empieza a tener pues su precio normal frente al dólar y empieza a bajar, y es por eso que Enrique Galván Ochoa hace este comentario donde ya el peso empieza a tener su precio adecuado en el cual estaba antes, donde amanece
ya 19.5, o sea, ya casi 19.50 centavos, y poco a poco va a la baja y llegando a la normalidad, dándonos cuenta que el problema no fue que Texcoco se fuera abajo, sino que fue la incertidumbre que crea toda esta minoría rapaz, que son los dueños del capital, estos señores que son dueños de la bolsa de valores, estos señores que son muchos de ellos dueños de las casas de cambio, empiezan a especular, que es, ¿a qué nos referimos? Empiezan a guardar los dólares, no los sacan, crean entre la oferta y la demanda, lo encarecen, para poder culpar a Andrés Manuel López Obrador, que gracias a que se fue abajo Texcoco, el dólar empieza a aumentar y podríamos entrar en una crisis económica. Pero bueno, México ya no se chupa el dedo como antes, tan fácil, y empiezan a haber redes como estas, como las de Conexión MX, y empezamos a documentar un poquito más a la raza, y gente como Enrique Galván Ochoa hoy nos ilustra y nos dice: la chayocracia era la que tenía en la incertidumbre a los mexicanos con sus comentarios. El peso va a seguir teniendo su valor que le dan los mercados internacionales y no una simple cancelación de Texcoco, como si Texcoco fuera como si Texcoco fuera todo México. No es por usarlo de una cuestión peyorativa, pero a la política chilanga, esos que están ahí viviendo siempre en el Senado, en el Palacio Nacional, se les afigura que México nada más es lo que antes era el Distrito Federal. Se les olvida que México es más que eso. Ahí se acumula cierta riqueza, entendemos, ahí se acumula cierto poder de todo México, pero ese no es el México. México es mucho más que eso. Es por eso que les digo, y hoy en día México no es un aeropuerto. México son infinidad de empresas, miles, cientos de empresas. No es simple y sencillamente Texcoco. Texcoco solamente fue el sinónimo de la corrupción, el sinónimo de toda esa minoría rapaz gandalla. Pero eso no significa que México se va a ir al atolladero por un simple aeropuerto como estos señores estuvieron y todavía siguen por todos los medios de comunicación chayoteros expresando sus patadas de ahogado. Todavía yo un día escuchaba en la radio a mediodía y seguían con el tema de Texcoco, y seguían con las afores, y seguían que la cuestión económica, bueno, que estos señores no entienden, que por ahí no es. Pero bueno, como tienen contrato de aquí hasta el 30 de noviembre, pues tienen que seguirle rindiendo pleitesía a quien les paga todavía, que es, ya saben ustedes, a toda esa minoría rapaz. Sigamos un poquito más con los tweets para documentarnos un poco más, amigos de Conexión MX. No sin antes conectar aquí la Lentovo porque se nos está bajando un poco la pila y no quiero salirme al aire de ustedes, que se pone sabrosa la cosa. Osvaldo Ríos: dirán lo que quiera, pero en el gobierno de Enrique Peña Nieto nunca el dueño de IGA dio conferencias de prensa hablando a nombre del gobierno. Escuchar al empresario Riobó hablar a nombre de López Obrador describe la cuarta transformación. Cerdos y cochinos, puercos y marranos. Así se llama la nota. ¿A qué se refiere este joven Osvaldo Ríos? Es que mínimo el señor constructor, que fue uno de los de confianza de Andrés Manuel López Obrador, da la cara y habla, y cada vez que lo entrevistan da su sentir, su pensar. Y en cambio los grupos de IGA siempre estuvieron detrás, escondidos, siempre llevándose las trascadas de dinero, y mínimo este señor sí da las entrevistas para no crear esa incertidumbre en la cual sí en el sexenio de Enrique Peña Nieto jamás dieron la cara a estos señores. Riobó mínimo, cada vez que lo cuestionan, cada vez que él sale adelante y empieza a hablar al respecto. ¿Qué dice Javier Lozano?
Fue un placer recibir en el espacio a Leonardo Curcio, Radio Fórmula, nuestra querida Grace Halley, para platicar en una pausa musical de la próxima visita de Sonia Yoncheva a México. Feliz miércoles. Bueno, uno de los más medios de comunicación chayoteros. Aquí tenemos al gran Ciro Gómez Leiva, el cual, hijo de su tal por cual, cada vez que lo vemos como que las tripas se nos dan ahí, se nos van un poco las tripas y se nos recrudecen, pero voy a buscar ahorita una intervención que tuvo con Ciro Gómez Leiva el día de ayer, el nefasto de David Páramo, donde empieza ahí a cuestionar a los disquechairos. Aquí lo tengo ya. ¿Qué les parece si lo escuchamos un poquito y ahorita lo comentamos al señor, Determina qué es lo que está pasando. Ahora sí, los chairos y los fifís se entienden. El tipo de cambio no determina qué es lo que está pasando. Miren, hoy por ejemplo, en este momento, justo en este momento está en 18.67 por dólar. Y hoy es porque López Obrador es lo máximo, o porque es muy malo, por ninguna de esas cosas. Por Trump. A ver, es que hay algo que no me acaba de entender o no le acaba de quedar claro a la gente. 7 de cada 10 pesos. ¿A los fifís? A los fifís y a los chairos. Porque como hacen análisis con el hígado, entonces buscan el dato. 7 de cada 10 pesos se negocian fuera de México. El peso es la sexta moneda más líquida del mundo, la más líquida de los mercados emergentes. Entonces implica más la elección en Estados Unidos que la cancelación de Texcoco o los éxitos que algún día tendrá López Obrador. Para efectos termina más o menos empatada, para nosotros más o menos empatada. Sí, pero había quienes estaban había quienes primero estaban muy histéricos de qué iba a pasar con el tipo de cambio. Como si fuéramos el estado 51, ya ni Puerto Rico, como si fuéramos el estado 51. Y otros que se la viven diciendo, ya ven cómo López Obrador va muy bien, el día que el peso se aprecia. El día que el peso se deprecia salen los fifís y dicen, no, ya ven cómo va López Obrador. Ni una ni otra, ni una ni otra. Y eso hay que dejarlo claro y hay que aprenderlo porque todos los días, depende cómo se mueve el tipo de cambio, unos y otros toman... Ya hay que, insisto, dejarlo tranquilo. Fijémonos en los bonos a 10, 20 años, fijémonos en cosas importantes. Y que por favor, señor, a ver, échame la cama. Ustedes que dicen odiarse tanto, los chairos y los fifís, cada vez se parecen más, cada vez están más absurdos, cada vez están más ridículos y además más hipersensibles. El tipo de cambio de un día no determina el éxito o fracaso de una política económica. Bueno, y lo vas a seguir repitiendo. Hasta que se lo aprendan. Hasta que se lo aprendan. Espero que pronto. Bueno, remátala, David. Hoy el Instituto Federal de Telecomunicaciones renovó las concesiones de Televisa, Televisión Azteca y de Multimedios, casi 10,000 millones de pesos para el Estado mexicano por estas renovaciones de concesiones. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes. ¿Cómo ven a mi compadre David Páramo ahí con Ciro Gómez Leiva? Efectivamente, 10,000 millones de pesos en la renovación de concesiones para TV Azteca y para Televisa. Aquí el problema es que David Páramo, ¿por qué no cuestionas a Enrique Peña Nieto? Si todavía hasta el día de hoy tenían hasta el 2021 ellos una concesión autorizada. ¿Por qué se las da a Enrique Peña Nieto antes de salir si el que se las tenía que extender era Andrés Manuel López Obrador en el 2021? ¿Por qué no te pones a cuestionar a eso? Porque cuestionar eso sería cuestionar a tu patrón, al que te paga las trascadas de billetes para que te pongas mamey y te infles más. Y eso te causa neurosis y en las redes como el Twitter te pones como loco y usas adjetivos peyorativos, malas palabras, etcétera, etcétera, etcétera. Nada más le das una repasadita ahí y distorsionas la noticia. No la cuestionas. La dices como si fuera un éxito.
que Enrique Peña Nieto, gracias a que les extiende la concesión a estas dos televisoras, adquiere para el erario casi 10,000 millones de pesos. Aquí el problema es que ni nos dicen ni cómo los van a pagar, ni cuándo los van a pagar, ni en qué se van a emplear, porque estos ya se van. Y como sabemos que ellos tienen la costumbre del año de Hidalgo, chingue su madre el que deje algo. Y el por qué también, la cuestión es, ¿por qué nos esperaron estas televisoras al 2021? Es por eso que David Páramo, la gente chaira, como tú le nombras ahí, y ahora te deslindas de los fifís, no te deslindes, que Andrés Manuel López Obrador describió a la prensa fifí y tú cabes en ellos. Es la prensa conservadora, es la prensa que siempre ha recibido la nita del poder político y tú cumples con eso. Entonces no trates de desmarcarte y poner a enfrentar a un cúmulo de personas con otra minoría rapaz. Tú eres parte de esa minoría rapaz, así que no te deslindes. Sabemos quién eres, sabemos quién te hizo, sabemos de dónde provienes, así que no te hagas el inocente. Y efectivamente tienes mucha razón. Del dólar no depende ni la situación del aeropuerto de Texcoco, ni que Andrés Manuel López Obrador hoy salga y haga y diga o deshaga alguna información. Más poder tiene Donald Trump con lo que está pasando ahorita ya en los Estados Unidos, con las cuestiones de las votaciones legislativas que tuvieron el día de hoy, que lo que los mexicanos nos hacen creer los chayoteros. Mínimo tienes algo de razón, mínimo. No es cierto como le hacen la mayoría de tus compañeros, que dicen que gracias a que Texcoco se fue abajo, el dólar se fue para arriba. Ya lo expliqué hace rato, el por qué y cómo le hacen, cómo son de especuladores, cómo son de gachos con los mercados. Afortunadamente nada más le pueden mover tantito, porque ahora no dependemos de los ricos de México nada más. Bien lo dijiste tú, de cada 10 pesos, 7 pesos están en manos de los extranjeros, y ellos son los que dictan las políticas económicas de México hoy en día. Entonces nada más tenemos el 30% para hacer movimientos, no como en el pasado, cuando sí, recordamos ahora sí, no esas jaladas que sacan que el error de octubre de ahora por el lago de Texcoco, sino el error de diciembre de 1994, cuando Carlos Salinas de Gortari, que acaba de dar una conferencia de prensa ahí con sus cuestiones maquiavélicas, dejó sin ningún dólar las reservas mexicanas del Banco de México, sin ningún dólar, para poder afrontar todas las deudas que tenía México con el extranjero. Lo dejó sin dólares, se los gastó en campañas, raterías, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando llega Ernesto Zedillo Ponce de León a la presidencia de la República, se da cuenta que no hay ni un dólar ahí en la bóveda. Le habla sobre todo a los empresarios de Monterrey, que son muy poderosos. Les dice que va a devaluar un poco la moneda, por las razones ya obvias, casi no hay dólar. Que lo ayudaran en no sacar los dólares que ellos tienen, que le dieran chance. Los del grupo Monterrey lo traicionaron y sacaron todos los dólares durante ese fin de semana, al grado que el dólar no se depreció ni el 30 ni el 20% como lo tenían estipulados, casi se devalúa al 100%. Lo traicionaron. Ese sí fue un error muy grande, el error de diciembre, y luego lo quieren achacar con un nombre parecido, el error de octubre. Mi compadre David Páramo, en eso te doy la razón, pero tampoco dejes las cosas nomás así chiquitas, diciéndonos que un gran aplauso a Enrique Peña Nieto,
por haber extendido la concesión a estas 2 televisoras. No mames, porque hay papayas. Esa lanita ya sabes que es para llevárselas a sus bolsillos. Nunca son claros. Nunca son claros. Vamos a seguir aquí ya para terminar un poquito con el Twitter, amigos de Conexión MX. Y tenemos al tremendo Trump, donde apela a la unidad democrática y republicana tras las elecciones del medio mandato en Estados Unidos. Ahora sí ya va a tener que hacer negociaciones. Donald Trump va a tener que hacer esas negociaciones necesarias, porque ya no es el hombre de todo el poder. Los demócratas ahora, entre comillas, son los que mandan, y no va a poder hacer su murito tal como él lo quiere, y ni va a poder hacer sus prácticas anti-inmigrantes, ya que ahora lo va a frenar una legislación, un poder legislativo mayoritario demócrata, mi Donald Trump. Vamos a ver qué dice la silla rota. La próxima Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, presentará este jueves una iniciativa para regular el consumo medicinal y lúdico de la marihuana. Lúdico, ya le hemos dicho 1 y 1000 veces. En pocas palabras, como le ponen palabras ahí medias rebuscadas, ¿verdad? Para que no le entendamos. Lúdico significa, pues para que usted pueda fumar marihuana, en pocas palabras. Le llaman consumo recreacional. Ya nos vamos a ir ahí al idioma del barrio, y son los 3 de regla, jalarle las patas al Judas, etcétera, 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 etcétera. Y el consumo medicinal, desgraciadamente aquí en México, pues bueno, carecemos de una total investigación de cualquier hierbita, de cualquier medicina. Mejor los cubanos, que siempre los tienen tachados de muertos de hambre y que hay una represión y no sé qué, siempre nos han dado muestras de que ellos sí tienen centros de investigación en las cuales cada año nos sacan medicinas nuevas. Es un país en el cual nos ha dado la muestra que a través de la educación, que ellos tienen una educación muy eficiente, sí hacen las tareas como son. Aquí el gobierno federal ni los empresarios nunca le han invertido a la investigación, y por lo tanto pues yo dudo mucho eso que dicen que para el consumo medicinal. Pues el único consumo medicinal que le conocemos pues es para las reumas. Ya ven que le echan su alcoholito y le ponían su marihuana ahí nuestras viejitas de antaño, y luego ya se lo untaban, dizque para las reumas. Esas son las investigaciones que tenemos, esas investigaciones que vienen desde tiempo de los indígenas, de los aztecas. Así que difícilmente vamos a ver aquí un campo de la investigación a ese rollo. Julio Astillero también se refiere a los muertos que hay ahorita. Vamos a especular aquí un poquito, a indagar con Julio Astillero, a ver qué tipo de noticias nos tiene Julio Astillero, donde dice y habla de Maquiavelo, donde Carlos Salinas de Gortari advierte: México renace o desaparece. Esa es una de las palabras y expresiones que usó en la conferencia de Maquiavelo, en donde estuvo presente Carlos Salinas de Gortari, y dijo eso: México renace o desaparece. Es una de las videocharlas que tiene hoy en día. El día de ayer la tuvo Julio Astillero. Nosotros también tuvimos una que publicamos en la mañana al respecto. Vamos a ver esta foto de Donald Trump, donde dice: aguas Trump, más débil aumenta la agresividad. Mucho cuidado con Trump, que se nos va a poner loco. De por sí ya está, ahora auméntele más. Vemos cómo hay gente vendiendo ahí en las vías rápidas de México, y ya que no están estamos en una tasa de desempleo muy grande aquí en México, pues la gente, como la vemos en todas las esquinas, semáforos y hasta en este tipo de lugares con mucho peligro, haciéndola para poder pasar el día. Y dice Julio Astillero, pues sí, podría convocar a un plan de alcachofa a varios conspiradores que desearían impulsar las videocharlas noticiosas de 10 a 10:30. Ahí anda Julio Astillero queriéndose poner a ciertas horas a dar sus videocharlas, ya que no le haya el horario. La otra vez tenía ahí unas preguntas
al respecto. Y siguen aquí los memes con Donald Trump. Aguas Trump, más débil aumenta la agresividad. Aquí está el Donald Trump, muy súper encabronadísimo como siempre. Sergio Aguayo, y tenemos aquí las felicitaciones donde le dan 13 años al aire al programa El Hueso, que por cierto yo desde que empezó hace 13 años lo escuchaba mucho. Hoy ha cambiado mucho y recibe cierto chayoteo, pero es ameno, es ameno. Julio Astillero estuvo en Imagen TV con mi compadre, vamos a ver qué dijo. A veces es interesante. Ya hay suficiente, Paco, de todo hay. ¿Qué está pasando? Que ya no le entiendo aquí a todo este asunto. Pues ni yo tampoco, porque todo el mundo está enojado, los fifís, los chairos, los otros del otro lado, los empresarios, los del aeropuerto, usted también está molesto. No, yo estoy tranquilo. Además, no todo el mundo está enojado. Vea usted cómo en ese escenario de ganar, que ahora se dice, pues van 17 contratistas con el presidente electo, comen con él, y en 2 horas se deshace lo que se pensaba que era una tormenta política y que, como dijo López Obrador, pues quedó simplemente en lloviznas. ¿Y qué habrá pasado allá adentro? Pues yo me imagino que finalmente, en lugar de cuarta transformación, pues quedó en cuarta transacción, en el buen sentido, de transar, de negociar, de arreglar, y finalmente, bueno, pues no estalló nada, llegaron a acuerdos, se les van a pagar entre 25 y 40 mil millones de pesos por las obras no recuperables, de tal manera que pues simplemente el interés comercial y empresarial queda satisfecho, y se les ofrece a los empresarios que puedan participar en siguientes contratos, Santa Lucía, todo lo que se venga. Pero luego, entonces, ¿qué ganamos? Es que es lo que no entendí. Pues ganamos que pudo estar en la mesa junto al presidente electo Hipólito Gerard, que es el cuñado de Carlos Salinas de Gortari, y que entre otros ya estuvo presente en una reunión de este tipo. Lo que uno se pregunta, ciertamente, pareciera que estamos como en esos pleitos de casados, en los que los familiares toman partido de un lado y de otro, y finalmente hay arrumaco, reacomodos de alcoba, y todo queda tranquilamente y no sucedió nada. Entonces, pues aquí de pronto todo quedó en una escaramuza, en un florilegio, en un intercambio de... Acuérdate cómo el propio dirigente de la Confederación Patronal dijo que esto era una crisis terrible, que se le había perdido la confianza de los empresarios al gobierno electo, y que el error de octubre era equivalente a Ayotzinapa y a la Casa Blanca en el gobierno de Peña Nieto. Pues no. De pronto todo es felicidad, Paco. No nos pongamos aquí críticos ni ácidos. Ya viendo cómo está el país, entonces ya viendo ese panorama, yo creo que el aeropuerto de Texcoco le podríamos vender las obras que ya están a Disney, para que hagan un parque temático y recuperen el lago, porque ves que ellos lo hacen muy bien. Claro, ¿no? Claro, sería un parque temático de política y economía. Sí, claro. Con todos los personajes de la política nacional y de la imagínate, participando. Fernández Noroña sería un éxito. Claro, y como eso habría mucho, que llegas y tienes ahí personajes, le echas monedas y te dicen un discurso, le pegas a uno con un mazo. Bueno, se pone buena la cosa, de verdad. Siempre muy ameno, don Julio Astillero y Francisco Sea. Y es cierto, también habló del error de octubre, sus puntos de vista, muy respetables de los dos. De repente mucha raza se pone en contra de Julio Astillero porque se pone muy crítico, y Francisco Sea pues quiere jugarle ahí al democrático, pero de todos es sabido que pertenece a esa oligarquía del cuarto poder. Bueno, amigos de Conexión MX, creo que ya se nos pasó el tiempo. Fue un placer haber estado con ustedes. Hoy rompimos un poquito el hielo y hoy nos fuimos al Twitter un poquito ahí, qué dice la gente, cómo se mueve. Espero que haya sido un programa muy agradable. Esperamos ya aquí mañana al Vino Córdoba para tener una charla más amena y ponernos al 100. Ojalá y una vez más al amigo de youtubero ya resuelva su situación, y ojalá y lo tengamos como siempre analizando y llevando a la noticia todos los puntos de vista que son válidos de todos los amigos youtuberos. Reciban un abrazo de su servidor Carlos Federico. Esta fue una vez más una transmisión de Conexión MX, y por supuesto, como siempre, denle like, difunde el video y nos vemos hasta la próxima, chamacos. Hasta luego.